Estamos conversando sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa. Y estábamos diciendo que ha habido una serie de contratiempos por los que 3 países de Centroamérica ya son parte del acuerdo, ya se están beneficiando del acuerdo, y hay 3 países que no hemos sido aceptados en este acuerdo. Y que hay todo un tema ahí legal sobre si lo que procede es que se aceptara todas las denominaciones de origen y indicaciones geográficas, o si solo se debería de seguir los procesos de ley de cada país, que daba 60 días para que de esa manera se pudiera proceder por cualquier persona natural o jurídica de cualquiera de los países a tener oposición a que esto se diera o no, y que es un proceso de ley y que no debería haber puesto cortapisas a que entrara en vigencia en cada uno de los países. Don Pablo, ¿cómo lo ha visto usted? O sea, desde el 2007 que comienza este proceso hasta la fecha, y lo que tenemos es que después de todo hemos quedado fuera temporalmente 3 países, ¿verdad? Pero ¿cómo ha visto usted esa evolución? Bueno, la realidad es que desde el 2007 se inició este proceso y una preparación, una sensibilización sobre el nuevo acuerdo de asociación. Realmente para la empresa privada y para los países regionales de la región era algo nuevo. Simplemente pasábamos de ver tratados comerciales a un acuerdo de asociación que significaba negociar 3 pilares. La parte comercial de la que estamos hablando ahorita, pero a la vez también se discutía el acuerdo del pilar político y el pilar de cooperación. Entonces, ya esos 3 elementos en juego que llevaba el acuerdo de asociación ya era cosa nueva para la región. Había que tener negociaciones de cuáles iban a ser las relaciones políticas y a ver también cómo iba a negociarse la cooperación de Europa con la región centroamericana, además de lo que dice Rigoberto, que es la parte comercial. Entonces, dentro de la empresa privada, en Coexport tuvimos la oportunidad de ser invitados por Sempromipe para participar en ver qué oportunidades significaban para el empresariado este acuerdo y ver qué amenazas también representaba el acuerdo. Entonces se pudo hacer una evaluación regional de si era oportunidad o eran amenazas, ¿verdad? En aquel momento, en 2007, las exportaciones de la región centroamericana eran alrededor de un 10% del total, ¿verdad? O sea, nosotros andamos, eran 25.000 millones que exportaba la región centroamericana, y de los cuales 2.500, alrededor de los 2.500 se exportaban a Europa. De esos 2.500, el que mayor aprovechamiento tenía del sistema generalizado de preferencia era Costa Rica, ¿verdad? El Salvador exportaba café, principalmente Alemania, exportaba, ya después se entró la exportación del atún a España. Entonces prácticamente El Salvador era poca su participación en las exportaciones a Europa. La mayoría del aprovechamiento fue de Costa Rica, ¿verdad? Honduras también aprovechó y estábamos concentrados en 2 o 3 países, ¿verdad? Estábamos concentrados en Alemania, en España, en Holanda, que El Salvador también les exportaba plantas ornamentales, y entonces veíamos que se abría un nuevo abanico para diversificar mercados y diversificar la oferta de El Salvador y de la región centroamericana. Entonces, otra característica que llevaba el acuerdo era que era por primera vez que se negociaba región con región, ¿verdad? Los tratados comerciales habían sido de región centroamericana con un país como Estados Unidos, con México. Entonces, esto era como una región, ¿verdad? Una región que indiscutiblemente había que empezar a analizar. Veíamos unas asimetrías totales entre lo que era la región europea y la región nuestra. Europa indiscutiblemente es el principal comprador del mundo, ¿verdad? Y es participa en el comercio mundial, el 43% aporta Europa. Entonces sí nos daba miedo, veíamos esto como una amenaza, pues, de estar negociando con una región que representaba en el comercio mundial una buena porción del mercado. Entonces empezamos a decir, bueno, somos asimétricos. Las empresas nuestras de El Salvador y de Centroamérica, aunque consideremos las grandes, somos
pequeños empresarios a nivel de la región europea. Entonces, entrábamos todos como pequeños y medianos empresarios, ¿verdad?, a nivel de ver ese gran mercado. Para poder darte una idea, solo el mercado, las exportaciones de Italia, por ejemplo, ¿verdad?, suman 500.000 millones, arriba de los 500.000 millones. Nosotros exportábamos en El Salvador 5.300 millones, imagínate, solo un país, ¿verdad? O sea, la comparación económica era muy asimétrica. Sin embargo, empezamos a ver las oportunidades. Y una de las oportunidades era, bueno, veamos de qué mercado estamos hablando y comparémonos con la región centroamericana. Entonces vimos, bueno, si Europa tiene una población de 500 millones y nosotros una población de 40 millones, pues entonces hay una desproporción. ¿Qué interés puede tener Europa en una población de 40 millones si ellos ya internamente tienen 500 millones? Entonces empezamos a ver que el comercio europeo era prácticamente interregional, ¿verdad? Su mayor exportación e importación de cada uno de los países es en la región europea. Ellos habían hecho tratados con México, con Chile, con Turquía, con Egipto. Entonces no eran muchos tratados que se habían hecho, muchos acuerdos de asociación. Entonces la región centroamericana veíamos, bueno, son pocos regiones o países que vamos a tener un acuerdo con Europa. Entonces se vio una gran oportunidad para entrar a un gran mercado, ¿verdad? Empezamos a ver que eran 27 países. En el 2007 ya la Unión Europea estaba constituida por 27 países y que tenían una disparidad comparado con Centroamérica en cuanto al poder adquisitivo, ¿verdad? Teníamos como países como Luxemburgo, que tienen más de 33.000 dólares el per cápita, ¿verdad?, con el nuestro que anda por 2.700, 3.000, dicen aún en la región, 3.400 en la región. Encontramos de que dentro de los países europeos habían unos que teníamos ciertas similitudes, pero todavía eran unas grandes diferencias. Por ejemplo, los países del este, ¿verdad?, la República Checa, ahí Polonia, estaba Rumanía, Bulgaria, andaban con per cápita, o andan por per cápita de 10.000, y eran con los que más podemos nosotros compararnos. Entonces veíamos que íbamos a entrar a una zona comercial de gran poder adquisitivo. ¿Qué representaba eso? Oportunidad de vender mejor nuestros productos en un mercado de esta naturaleza. Mercado grande, de 500 millones, y luego un poder adquisitivo muy fuerte. Además, una región que había tenido pocos tratados y estaba viendo a América Latina ya como una fuente potencial de inversiones. La región centroamericana se había caracterizado por la inversión norteamericana principalmente. Entonces, Europa veía una oportunidad grande de hacer inversiones acá y cubrir el mercado latinoamericano. Entonces, si ellos tienen tratados con México, luego con Chile, y nosotros estábamos en el centro, lo veíamos como una buena oportunidad para que inversionistas europeos vinieran a la región. Entonces vimos que sí existían grandes ventajas, no solamente por la parte comercial, sino que la promoción de inversiones. Entonces empezamos a trabajar desde el 2007 con Rigoberto, porque era nuestro representante en las negociaciones por parte de la empresa privada. Lo acompañamos, ¿verdad?, por mucho tiempo, casi 3, 4 años estuvimos trabajando en esto, a nivel de país y a nivel de región. Al final todos determinamos que eran oportunidades, ¿verdad?, y las oportunidades indiscutiblemente comerciales se iban a concentrar específicamente en el agro. El Salvador tenía la oportunidad de desarrollar su agricultura, que ha estado relegada. ¿Por qué? Porque la demanda de productos agrícolas de Europa es muy alta. Entonces, veíamos que era una oportunidad para El Salvador poder levantar el agro, ¿verdad? El único que se había aprovechado de esto era Costa Rica. Entonces, empezamos a ver las estadísticas de exportación, habían estadísticas de componentes electrónicos, componentes de computadoras, eran como 1.400 millones lo que se exportaba, principalmente del lado de Costa Rica. Del lado de la piña, por ejemplo, eran exportaciones de 450 millones. Entonces, los productos del agro eran los principales productos que exportamos a Europa.
Entonces, como te decía, banano, piña, frutas tropicales, mermeladas, compotas de frutas tropicales, jugos naturales, o sea, es un gran consumo en Europa. Al evaluar esto, podríamos decir, bueno, pero es que son productos que se venden poco, y no, ¿verdad? Son de alto consumo. Y el problema que tenemos, o algo importante, es que estamos viendo que solo un país no va a poder cubrir esa gran demanda. Empezamos a pensar entonces en la parte de regionalización, de oferta, y eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Es imposible cumplir con los requerimientos de demanda de ellos porque son altos volúmenes de compra, ¿verdad? Y a veces vamos a pasar por lo menos unos 10 años que un solo país no va a poder cubrir esta demanda. Es igual como el azúcar, ¿no? ¿Verdad? Se la van a repartir entre todos los países de la región. Entonces yo creo que existen grandes oportunidades. Lo que sí, hay grandes retos, hay mucho trabajo por hacer. Europa, empezamos a ver los requerimientos que necesita Europa para poder nosotros exportar. Indiscutiblemente hay muchos requerimientos en seguridad, inocuidad, higiene alimentaria. Las normas de ellos son bastante parecidas a las de Estados Unidos, pero tienen otras aplicaciones. La parte ambiental es muy importante. El trato social es muy importante. Ellos observan mucho, por ejemplo, que no haya trabajo infantil, el trabajo a la mujer. Existen otras condiciones que están relacionadas con simplemente la compra de un producto, sino que la compra del producto conlleva un mejor trato con el ambiente, un mejor trato social, un desarrollo social. Entonces, Europa tiene otra mentalidad, ¿verdad? Más amplio, ¿verdad? Vuelvo contigo un momentito, Rigoberto, y seguimos profundizando sobre a dónde estamos y qué va a pasar ahora, ¿verdad? Porque ya ha tomado una decisión Europa y cuáles son los mecanismos legales que existen para esto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.